Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Me gozaré por ti. Hola, hola. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de encontrarnos aquí cada mañana. Este es el día que hizo el Señor y este es el día que Dios te dice. Sé que sientes presión por muchas situaciones difíciles que estás pasando, pero ten paz. Yo no te dejaré que caigas en desgracia. Salmos 37:39 lo dice de esta manera: la salvación de los justos viene del Señor y Él es nuestra fortaleza en el tiempo de la angustia. Sí, mi amigo, mi hermano, la salvación nuestra viene del Señor y Él es nuestra fortaleza en tiempo de la angustia. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito, siendo Vida Nueva una plataforma novedosa para abordar temas que mediante un impacto positivo ayuden a tomar conciencia para la sana evolución y desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, este es el día de asesoría legal, un día muy importante, y hoy le damos la bienvenida nuevamente al licenciado Gabriel Ramos y a su hija Fernanda Ramos Espinosa. Abogado, buenos días. Muy buenos días Rebeca, muy buenos días a todo el auditorio y bueno, nuevamente agradecerles la invitación, esperando que este sea un programa que sea de utilidad para todos nuestros radioescuchas. Así será. Buenos días, Fer. Muy buenos días. Y hoy, mire, el contenido que hemos traído a la mesa en esta mañana, estaremos hablando de la no discriminación desde el punto de vista legal. El principio de no discriminación se refiere a la garantía de igualdad de trato entre los individuos, sea o no de una misma comunidad, país o región. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas. ¿Es correcto esto, abogado? Sí, Rebeca, yo creo que es importantísimo tener con claridad qué es la discriminación, en qué consiste. Y obviamente hablabas de derechos muy importantes, derechos humanos importantes, que es el libre desarrollo de la personalidad, Rebeca, la dignidad de las personas también, la libertad de expresión y los límites también de todos estos derechos, Rebeca. Nosotros podemos ver, primeramente me gustaría ver lo que tú dices de la Constitución del Cielo, qué dice la Constitución del Cielo sobre este punto, y entendemos que Dios no hace acepción de personas, lo dice la palabra en distintas citas bíblicas, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, entre otras. También, ¿qué nos dice Eclesiastés 9:11, Rebeca? Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, Rebeca. Ahí hay un principio completo de igualdad. Y también entender, no debemos hacer ningún tipo de acepción de personas. Y Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos dice la palabra sobre no estar haciendo acepción de personas, Rebeca. Me gustaría que también supiéramos que de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación, Rebeca, este es un dato que sí me sorprendió, es una encuesta nacional sobre discriminación en México que se hace cada año, y descubrimos que el estado de la República con más discriminación es Yucatán, con un 32.1%. Lo hablábamos antes de entrar al aire y yo recordaba que creo que esto de que ellos sean así viene desde los mayas. Mire que hay mucha gente ahora, por ejemplo, mi hermana me hablaba que allá en una universidad donde ella trabajó por muchos años llegaban maestros yucatecos y ellos mismos quiero usar la palabra, se autoproclamaban o se envanecían diciendo
diciendo, nosotros somos más inteligentes que los tabasqueños. Nuestro nivel educativo es mejor que el de la República. Entonces yo creo que esto viene desde los mayas, es una parte de la cultura que quizás también vamos a hacer aquí una parte importante, abogado. Nosotros tenemos la luz y el conocimiento y ellos no lo tuvieron. Aunque también yo mientras usted hablaba, ¿por qué el humano discrimina? ¿Dónde nacerá esta situación, abogado? ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué hay una raza que se cree superior? ¿Por qué seremos así? Sí, yo creo que hay un problema ahí lo mismo, de la raíz de todo el mal, de todos los males, que es el egoísmo. Es esa cultura que nos han inculcado del crecer, del ser mejor, de la competencia, del buscar siempre, lamentablemente así es. Y nosotros vemos la cultura que hay normalmente en nuestros días, pues es de eso, de ver quién es mejor, de ver quién puede más y de lograr lo que esta sociedad o como sociedad hemos llamado éxito, Rebeca. Tener bienes materiales, tener una mayor formación, eso hace que las personas puedan o podamos creer que podamos ser más que los demás. Me gustaría que nos pudieras definir, Fer, si es posible, ¿qué entendemos por discriminación? Se han creado toda una serie de legislaciones actualmente, Rebeca, sobre este tema, porque efectivamente ha sido un problema nacional que hay que resolver ya. Y pues el gobierno nacional y mundial, abogado, porque hoy por hoy esto ya está en todo el mundo. Así es. Bueno, según la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, nos dice que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de la intolerancia. Sí, Rebeca, es importante entenderlo porque a veces pensamos que solo discriminación hablamos de ciertas cuestiones, de hacer menos de esto, pero va mucho más allá. Y dentro de los derechos humanos que mencionábamos precisamente está el no atropellar la dignidad de los demás. Y la dignidad es precisamente ese respeto y ese valor con el cual ya nacemos todos, Rebeca, todos tenemos derecho, no importando lo que hayamos hecho, tal vez que hayamos cometido errores, pero tenemos ese derecho a la dignidad humana. Respeto y valor que tenemos por nosotros y respeto y valor que tenemos de otros hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros semejantes. Ahora bien, me gustaría también comentarte, Rebeca, qué dice la Constitución de México respecto a la discriminación. En el artículo 1, en el último párrafo, dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Mire, este tema va a dar para mucho, le voy a decir por qué, porque desde que me propuso este tema, yo estaba viendo ahora, por ejemplo, que sigo a una pastora, que ellos viven en China, y entonces ella es de Venezuela. Entonces ella dice que su hija que está estudiando en uno de los colegios de ese país, le ha dicho a ella, mamá, en este país ya no se puede decir gorda,
ya no se puede decir chaparrita, bajita, gordito, morenito, porque en aquel país todas esas cosas caen justamente en discriminación. Entonces, como nosotros desconocemos las leyes y aquí en nuestro país, por ejemplo, yo estaba viendo a otra amiga que está haciendo unos en vivo y ella dice, por motivos, yo ya no puedo decir que el color del vestido, oiga, que el color del vestido que está vendiendo es color negro. Ella ya no puede decir que es el color negro. Entonces ahora dice que el vestido es color oscuro. Entonces yo me quedé y digo, o sea, ¿qué? Que porque ¿qué tanto es discriminación en nuestro país y qué tanto no es? Porque acuérdese que hay cosas, abogado, que es parte de nuestra cultura. Y aquí en nuestro país, o sea, al chaparrito se le dice chaparrito. O sea, nosotros, Sí. oye, para identificar, ¿y de quién me estás hablando? Sí, de la chica aquella, no sé, la morenita, la gordita, la bajita, la chaparrita, y usamos muy comúnmente esos términos que no sabemos hoy hasta qué es ya llamado ¿cómo es la palabra? Discriminación. 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 Sí, yo creo que es importante lo que mencionas, yo creo que vamos a tener que ir evolucionando como sociedad. A mí me parece también un poquito a veces exagerado, ¿no? Porque nosotros venimos ya con una cierta cultura y a veces, pues ya como lo que decías, oye, no le puedo decir el color al vestido, se me hace ya un exceso. Y también este tipo de libertades tiene sus límites, Rebeca. O sea, todo aquello que sea, está bien que el libre desarrollo de la personalidad implique que tú puedes hacer lo que tú quieras, que tú puedas hablar como tú quieras, que tú te puedas expresar como quieras, que te puedas vestir como quieras, pero tiene también límites, Rebeca. Cuando lo que tú estás haciendo, diciendo o poniéndote puede generar un discurso de odio, eso no está protegido por la Constitución. Y también entender, yo creo que poco a poco la sociedad vamos a tener que ir cambiando eso, Rebeca. O sea, vamos a tener que ir cambiando porque esa es la tendencia actual. Estas nuevas leyes para prevenir y eliminar la discriminación, hay una ley nacional, pero también hay una ley estatal y no son la ley estatal fue publicada en el Diario Oficial el 6 de junio del 2010, tuvo reformas en el 2020, en el 2021 apenas se acaba de crear a través del gobernador actual el CEPREDEI, que es un centro para la prevención de la discriminación en el estado de Yucatán. Y viene muy de la mano con la ley nacional. Completamente, de la ley nacional deriva de la Constitución, se crea la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, se crea un consejo que es el CONAPRED. El CONAPRED es un consejo que es un órgano que se encarga de recibir quejas, reclamaciones, Rebeca, y sancionar. Puede ser órganos de gobierno, puede ser autoridades de gobierno que estén discriminando o puede ser entidades privadas. Y también en el estado pues se creó este centro que es un centro para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chiapas, en el estado de Yucatán, perdón, con domicilio, si quieres lo podemos decir. Sí. Está en la calle 72 por 39, Colonia Centro sin número, y de la avenida Reforma. Este órgano, Rebeca, puede recibir nuestras reclamaciones, nuestras quejas sobre cualquier acto de discriminación que podría comprender, por ejemplo, que tienes un tatuaje y te despidieron por eso, por la imagen, por ejemplo, pedir que te pidan para contratarte una prueba de no embarazo, por ejemplo, de estado de gravidez, eso se considera discriminación, que no te permitan el acceso a algún establecimiento, que no te den los programas sociales que están, o atención de médica. O sea, hay muchos actos que pueden considerarse discriminación, y estos centros son aquellos en los que podemos ir, presentar nuestra queja, inician un procedimiento y es sancionable, Rebeca. ¿Cómo pueden sancionarlo? Bueno, las sanciones que están son sanciones que van dice que podrán admitirse dentro de los 2 años siguientes, y hay multas hasta que van desde 113 pesos hasta más de 100,000 pesos, entre otras sanciones. Por ejemplo, en caso de las autoridades, podrán hasta ser suspendidos o destituidos en caso de reincidencia, Rebeca.
¿Cree usted que con todas estas leyes y todas estas sanciones, en algunas, ¿cómo se le llama? Entes o empresas, exista todavía discriminación, por ejemplo, en el área de los bancos? Por ejemplo, yo recuerdo, abogado, que cuando muy jovencita yo trabajé para un banco. Y allá cuando tenían ellos como, pues uno que iba a saber que era discriminación o era, pero allá en ese entonces había usted lo sabe, había un prototipo de personas o de muchachas que calificaban para trabajar en un banco. Bueno, cuando entrabas a trabajar en el banco no podías casarte luego. Y si te casabas, no podías embarazarte luego, porque ellos, una mujer embarazada, no era muy común verla en un banco. Eran ciertas especificaciones que ellos, los perfiles que escogían para trabajar en los bancos. Ahora vemos, o sea, que todo eso ya cambió. Vemos personas, no contrataban a personas mayores de, o sea, mayor de edad, y estamos hablando que, no sé, 30 años, o sea, ya para allá ya era grande en aquellos entonces. Sin embargo, ahora vemos como que esa apertura. Por eso digo, con todas estas aperturas y todo esto que estamos viendo y las sanciones, ¿existirá todavía? ¿Usted ha llevado casos de donde una persona venga y diga, yo me sentí discriminada en mi empresa por algo y algo? ¿Ha llevado o lleva actualmente casos así? Sí, Rebeca, mira, es importante, pues todo lo que estás mencionando es parte de discriminación. El estar, por ejemplo, determinando un estándar, un estereotipo para poder contratar es discriminación. Que tenga un determinado forma, un determinado color de ojos, un determinado estándar, por llamarlo de alguna manera, es discriminación. Acoso laboral es discriminación. Todo tipo de ejercicio, y no solo, Rebeca, quiero decirte algo, ahorita vamos a ver, porque ya es un delito, ya no solo está sancionado administrativamente, también es un delito y también se puede demandar civilmente, ahorita vamos a ver eso, pero es importante entenderlo, es discriminación, todos los rasgos que me estás mencionando, características, son discriminación. Respecto a lo que me mencionaste, de si hay algunos casos, claro que sí, siguen habiendo casos. Ahorita me tocó un asunto laboral precisamente en donde la dueña de un kinder, pues violenta constantemente a sus trabajadoras, las obliga a renunciar, las trata pues de manera discriminada, y eso por supuesto que sí puede, se sigue dando mucho y tenemos que ya evitarlo, Sí me gustaría si pudieras ahondar un poquito en lo que es los principios de la discriminación, Fer. Lo que estábamos hablando ahorita de estereotipos y prejuicios. Sí, hace un momento comentaba usted que cuál era el origen de la discriminación. Y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, el principal origen de esta discriminación son los estereotipos y los prejuicios. Esta declaración nos narra los estereotipos como esa imagen o idea comúnmente aceptada con base en la que se atribuyen características determinadas a cierto grupo o tipo de personas, que lleva a considerar a todos sus integrantes o a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características. Y es muchas veces lo que comentaba, ¿no? A veces por lo que pensamos de una imagen que tenemos de un grupo, podemos llegar a juzgar a una sola persona simplemente por eso, y ahí es en donde entran los prejuicios, que nos dice que un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, prejuzgarla, emitir una opinión o un juicio que generalmente es desfavorable sobre una persona a la que no se conoce a partir de cualquier característica o motivo superficial. Yo estaba viendo ahorita que está aquí, quería consultar esto. Por ejemplo, yo estaba viendo una polémica causada en una empresa donde dice que el jefe o el que está ya en la autoridad de esa empresa ha puesto unos requisitos para los empleados. Y por ejemplo, él empezó a decir que quiere que vayan presentables,
que quiere que los muchachos o las personas vayan bien peinados, bien arreglados, que no haya mal aliento, y entonces él empieza a poner y los empleados dicen, me siento discriminado. Y entonces empieza esta controversia y las personas decían, eso no es una discriminación. ¿Cómo? Y unas decían, sí es una discriminación, porque el hombre dice, yo quiero esto, yo quiero que vengan bien arregladitos, yo quiero que la ropa esté planchadita, y él empezó a poner, y mucha gente decía, es discriminación, y otros decían, no discriminación. ¿Y qué opinión le merece esta situación? Sí, yo creo que ese es el problema, me explico, ese es el problema de criterios, de ver cuándo, hasta qué punto sí podría considerarse discriminación y hasta qué punto no. Yo creo que cuando ya afectamos el derecho de otras personas, pues ya no se puede considerar discriminación. Yo creo que, por ejemplo, el estar limpios, el estar presentables, el pues no tener mal aliento, yo creo que es por el beneficio de todos los que están alrededor también, ¿verdad? Entonces yo creo que hay cosas que no se deben de equivocar. ¿Qué es discriminación? Si yo te dijera, tienes que venir con determinada marca de ropa, tienes que vestirte de una determinada forma, probablemente sería discriminación si yo lo hago solo con una o dos personas, pero si a los empleados de una empresa, pues yo por ejemplo les doy un uniforme y ellos no quieren ir con ese uniforme, se tienen que constreñir a las políticas de la misma empresa, ¿no? Yo creo que a veces podemos caer en excesos y tenemos que tener cuidado. La discriminación y eso lo podemos hacer si lo vemos desde el punto de vista de la esencia. ¿Qué es lo que protege la ley? Lo que protege la ley es la dignidad humana, la igualdad, libertad humana y libre desarrollo de la personalidad. Pero obviamente en ese libre desarrollo de la personalidad también tiene sus aristas y sus situaciones, sus límites. Yo creo que en el caso que estás planteando desde un análisis personal no sería discriminación, desde un análisis personal. Yo también dije que no discrimina, ahí no hay discriminación. No. Ahora, son reglamentos como una empresa que te pone y te dice buena presentación, que vayas bien, que vayas, porque por ejemplo nosotros nos acordamos que cuando fuimos niños en la escuela, las maestras por ejemplo nos mandaban a llamar a los papás que fuéramos a ver a nuestros hijos y nos decían la importancia de que el niño se le pusiera el desodorante porque el niño olía mal cuando salía a educación física y que luego los otros amiguitos le hacían como que hoy tú hueles mal, pero nunca vimos, o sea, están discriminando a mi hijo. O sea, lo sabíamos que era algo normal que tenía que, pero ahora, por eso le digo que bueno que ha traído sobre la mesa este tema, porque ahora hay mucho abuso de eso también, abogado, hay mucho abuso donde la gente todo le llama ofensa, discriminación y queremos ver, o sea, que nos orienten a la gente qué sí es y qué no es discriminación. Sí, todo acto, por ejemplo, que lleve un mensaje de odio no es discriminación. Hay un asunto que resolvió la corte sobre un empleado en una empresa que se puso un símbolo nazi, una suástica. Y habían judíos ahí, empleados judíos en esa empresa, y pues se ofendieron. Entonces despiden a esta persona, lo liquidan, aceptan la liquidación, se va, pero demanda por discriminación. Y en la primera instancia, Rebeca, condenan a la empresa al pago de $1,300,000 pesos. Wow. Consideran que si hay discriminación, se va a una segunda instancia, absuelven, dicen no hay discriminación, se va a un amparo, en el amparo condenan otra vez a la empresa, se van a una revisión ante la Suprema Corte de Justicia por la importancia del caso, hay una facultad de atracción de la Corte, revisa el caso y dice no hay discriminación. Ese símbolo tiene un mensaje que claro. Incita al odio, sí. Que trae un discurso de odio y por lo tanto ese es un límite. Cuando ya nuestra libertad de expresión, cuando ya nuestra libertad al desarrollo libre de nuestra personalidad está ya ocupando el espacio de otra persona o de un grupo social, ya no está protegido por la ley, Rebeca, y tenemos que tenerlo también muy en cuenta. Y respecto al mismo tema, me gustaría leerte lo que el Código Penal establece como delito de discriminación. Ya hay un delito que se llama discriminación en el Código Penal de Yucatán. A veces tomamos así como, pues es cualquier cosa, ¿no? Ahorita ya está bastante regulado. Y dice el 243 terц. Comete el delito de discriminación quien por razón de origen étnico, social,
nacional o regional, el color o cualquier otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión, creencias, opiniones, ideología política, condición social o económica o sociocultural, edad, discapacidad, el estado de salud, el embarazo, la apariencia física, la orientación sexual, el estado civil, la ocupación o actividad o cualquier otra cosa, número 1, provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica. Número 2, niegue a una persona el servicio o una prestación a la que tenga derecho. Número 3, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restringe el ejercicio de cualquier derecho. A quien realice la conducta es de 1 a 3 años, Rebeca, más las multas. Si es servidor público, obviamente se aumenta hasta una mitad más. Y también dentro de este capítulo de discriminación nos encontramos otro delito, Rebeca, que es violencia laboral contra las mujeres, lo que tú estabas mencionando. Fíjate lo que dice el 243 cuarter, comete el delito de violencia laboral contra las mujeres quien obstaculice o condicione el acceso de un adolescente o mujer a un empleo a través del establecimiento de requisitos relacionados con su género, edad, apariencia física, estado civil o condición de gravidez o maternidad. Y que eso sí, tristemente vemos que actualmente la mujer todavía, eso sí, lo creo firmemente que la mujer todavía sigue siendo discriminada y no hay igualdad, sobre todo en los salarios. Mire que hay una comediante muy, muy famosa que creo que todos conocemos el caso de ella, que dice que otro comediante, solo por ser hombre, cuando ella llevaba mucho más trayectoria en esta empresa conocida de Televisa, ella llevaba mucho más trayectoria que su compañero, cuando el compañero entra, el sueldo era por arriba del de ella, y entonces le dijeron, ¿cuál es tu problema con él? Y dijo, mi problema no es con él es mi compañero, mi problema es con la empresa, yo ya era famosa, llevaba yo años de trayectoria por encima de él, y solo por ser mujer me traían con un salario, y cuando se enteró que el compañero ganaba, pero casi el doble, entonces dijo, o sea, hay discriminación. Es un hecho, Rebeca, también eso que estás mencionando. Qué bueno que lo mencionas. También el tener diferentes sueldos con la misma actividad, seamos hombres o en su caso mujeres, tienen derecho a tener las mismas prestaciones. Si no es así, es discriminación. Y obviamente también, además de la responsabilidad penal, además de la responsabilidad administrativa, Rebeca, también pudiéramos ser acreedores a un daño moral, a ser condenados por el pago de un daño moral. Me gustaría, si pudieras leer el 1104 del Código Civil del Estado de Yucatán, Rebeca. Sí, dice, artículo 1104. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Es muy importante eso, abogado, porque hay una cuestión muy triste aquí hablando del tema de la mujer. A veces pasa que la mujer no sabe esto. Por ejemplo, voy a volver a hablar de mi hermana que trabajó por 17 años en una universidad siendo contadora, y entonces ella me decía, el departamento donde yo iba, o sea, por ser callada, por no saber a qué tengo derecho, o sea, a mí me cargaban una jornada más de trabajo y no me ponían auxiliar. Pero si venía un hombre a ocupar ese mismo puesto, el hombre pedía, quiero 2 auxiliares, y entonces no era justo, o no había igualdad en ese aspecto hacia la mujer, tristemente. Triste, Rebeca, y qué bueno que mencionas nuevamente, la verdad, pues son muy oportunas tus preguntas y comentarios. De hecho, dentro de la violencia contra las mujeres, dentro de la violencia laboral contra las mujeres, dentro de este capítulo de discriminación, el Código Penal, fíjate qué importante, dice, la misma pena se le impondrá a la parte patronal, al personal que maneja el área de recursos humanos, Rebeca. O sea, ya no solo es una pena que se le puede imponer al patrón, sino también al encargado de recursos humanos. Oh, ya. Porque ellos tienen esa capacidad de contratar, tienen esa facultad de contratar.
A mi gusto, Rebeca, pues está un poquito excedido el artículo, pero bueno, pero para estos efectos que estás mencionando, Sí. en el caso de tu hermana, por ejemplo, por supuesto que se considera discriminación, se hubiese considerado discriminación, y aparte de un delito, se pudo haber demandado también por la vía civil, pago de daño moral. Sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar desarrollando este tema de la no discriminación desde el punto de vista legal. Regresamos. Me gozaré en ti. Yo danzaré ese día. Este es el día que has hecho para mí. Vamos a un corte y regresamos. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti. Me gozaré por ti. Estamos de regreso y estamos aquí viendo ya que nos están llegando algunos mensajes y dice, hola, buenos días, estoy escuchando el programa y me encanta y siento que esto de la discriminación es tan importante porque incluso en las iglesias se llega a dar. Yo me sentí discriminada hace 9 años cuando me embaracé y me expusieron públicamente, casi me sacaban de la iglesia. Después de mi disciplina que me pusieron y quitaron esa forma tan horrible porque alguien dijo que podía tener problemas con la ley. Me encanta este programa. Es una bendición escucharla todas las mañanas. Gracias por sintonizarnos. Y qué bueno que esté siendo de bendición, abogado, porque ese es nuestro propósito siempre, llevar contenido de utilidad, llevar contenido de valor, llevar contenido, abogado, que hoy podamos ser mejor personas por causa de este contenido que estamos llevando a cada familia. Así es, Rebeca. Así es, así es. ¿Y qué opinión le merece a que en las iglesias también las personas se sientan discriminadas por las disciplinas o por las reglas que tristemente pues son humanas? Yo le contaba que tengo una amiga que me hablaba también que ella, porque se divorció. Dice que en su iglesia no le permiten comulgar y que las que se divorcian, tanto hombres, mujeres, ya no califican para desempeñar un papel en la iglesia. Y esto, ¿cómo le llamaría la ley? Sí, Rebeca, mira, es importante lo que comentaba el auditorio en el caso en el que ella fue exhibida o exhibido por haber hecho alguna situación que fuera en contra de lo que esa iglesia pretendía. Eso es un claro caso de discriminación, atenta totalmente contra su dignidad, contra ese respeto y valor que debemos de tener los unos por los otros. Rebeca, por supuesto que sí, y obviamente el artículo primero que ya vimos de la Constitución lo dice claramente, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, que atenten contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por supuesto, tenemos que tener cuidado. Cada pues, por decirlo de alguna manera, cada grupo, cada credo, cada religión, por llamarlos así, puede tener serie de principios o reglas, pero tenemos que tener cuidado que eso, Rebeca, no dañe nuestra dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, o sea, no atente contra los derechos humanos más fundamentales de las personas, Rebeca. Sí, es muy, muy cierto esto, y hemos visto gente salirse de las iglesias por ser dañadas, lastimadas, y que esas personas, yo siempre he dicho que vienen a creerse mejor que Dios, cuando Dios, que es el que pudiera hacer algo en contra de una actitud, lo único que hay en su corazón es el perdón, una nueva oportunidad, hay misericordia, hay amor. Ese es la naturaleza de Dios. Así que cada ser humano y sobre todo aquellos que sirven al Señor, estamos solamente abogados para
modelar aquí la naturaleza del Creador. Y la naturaleza de Dios es el amor, es la compasión, la misericordia. Él es un Dios de oportunidad. Él es un Dios que nos perdona todos los días nuestras faltas. Así que cada ser humano debiéramos de modelar esa naturaleza preciosa de nuestro Señor. Y no olvidarnos, Rebeca, lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 6, señala claramente, sobre el alto vigila otro más alto, y sobre ese más alto vigila el Altísimo. Ay, hermoso, amén. Claro que sí. Mire, es muy, muy importante este tema en cuanto a la discriminación, porque efectivamente nosotros sabemos que Dios no hace acepción de persona, que estamos aquí para amar al indigente, para darle un lugar, para hacerle saber, abogado, cuán valioso es él delante de Dios, para levantarlo de esa condición de indigente. Aún la sociedad es muy dura cuando le pone a una persona o etiqueta a una clase de persona con un término, la escoria de la sociedad, aquel que pareciera que la sociedad no espera nada de aquella persona. Pero cada hijo de Dios, abogado, está para levantar a esa persona y hacerle saber lo que Dios opina de él, para darle un valor, para hacerle saber que es valioso delante de Dios y que Dios no lo ve como lo ve la sociedad. Tristemente aquí hemos hablado que a veces la misma familia, a veces en la casa misma hay discriminación cuando la madre, cuando el tío, o sea, ya no espero nada. Cuando ven a una persona en adicción, cuando los ven perdidos, cuando ven al alcohólico dormir en las banquetas y dicen, no, ya él es un triste desgraciado, y se le habla palabra de maldición, no de bendición. Pero nosotros estamos aquí para ir con ese desvalido y hacerle saber que él tiene un valor y que Dios lo quiere levantar de esa condición y le quiere dar una vestidura. Amén. Y le quiere dar y le quiere hacer saber que Dios espera grandes cosas de él, que Dios ha depositado dentro de él habilidades, talento, y que él puede desarrollarse todavía como persona en la sociedad. Amén, Rebeca, así es, así es. Mire, hay otro mensaje, dice, hola, buenos días, muy interesante el tema, pero y cuando pasa al revés y el hombre es discriminado, casi nadie le cree. Y sí, en las iglesias pasa mucho, después de una disciplina te discriminan como si ellos perdonaran tu pecado. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Recordemos que obviamente el principio fundamental de la dignidad, Rebeca, es no obstante que estés bien o que estés mal, lo que dices es muy importante. Tenemos que entender que la dignidad de las personas está por encima de eso. O sea, puede ser el peor criminal del mundo, pero tiene derecho, por ejemplo, a una defensa, Rebeca. Tiene derecho a una defensa y que las leyes establezcan lo que vaya a hacer para él. Hablando en términos jurídicos y en temas eclesiales, pues yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado. Oiga, yo ahorita voy a traer aquí algo muy chistoso, pero ya el otro día estaba escuchando en todas estas cosas que hay en las redes sociales y estaba escuchando un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, pero hombres, y entonces ellos hablaban y decían, esas muchachas que ahora no aceptan un noviazgo con uno que no tiene auto, que no tiene una buena posición, ¿cómo podríamos llamarle? Porque yo me estoy sintiendo discriminado. Y entonces estaban allá ese tema de ¿cuál es esta situación ahora de las mujeres que solo quieren al rico y que desprecian al que anda en un auto no tan bueno, no tan de marca, y se van como el de marca, y entonces dicen, eso es discriminación? Y unos morían de risa con ese tema, porque ahora todo es discriminación y todo se lleva a ese punto. Sí, Rebeca, al punto que mencionabas desde el punto de vista eclesial, nuestros pastores, tanto Pastor Félix como Pastor Remigio, siempre nos basamos en un principio fundamental. Está en 1 de Pedro capítulo 5,
Y cuando está hablando, ruego a los ancianos que estén entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Primer punto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y muchas veces se ha caído en abusos, Rebeca, precisamente por el señorío que a veces las autoridades quieren tomar sobre la grey. Claro, claro. Dice, excelente programa, sumamente interesante este tipo de programa que nos mantiene actualizados e informados. Gracias a ustedes por sintonizar. Este es el día y este es nuestro propósito, llevar un contenido que sea de bendición, que nos eduque y que nos haga saber cuál es la situación y cuando en verdad estamos discriminando a alguien y que sepamos qué es lo que la ley, cuál es la sanción, porque luego a veces no sabemos y vamos a ciega y no nos damos cuenta cuando estamos discriminando a una persona. O aquí como dijo este mensaje al hombre, dice ella o él, yo creo que es un hombre, que dice que el hombre es discriminado, pero cuando lo expresa no se le cree. ¿Usted cree eso, que no se le cree al hombre? Yo creo que no. Lo que pasa es que a veces sesgamos la discriminación en cosas menos importantes. Yo creo que cuando hablamos de discriminación, pues hablamos de hombres y mujeres. Fíjate, una de las cuestiones, de los actos que se pueden considerar discriminación, lo comentabas hace un momento, es establecer, dice el artículo 9 de la Ley para Prevenir y Eliminación de la Discriminación en el Estado de Yucatán. En su artículo 9 están todas las causas que se consideran discriminación, pero dentro de ellas, en la fracción cuarta, dice establecer diferencia en la remuneración, prestaciones y condiciones laborales cuando se traten de trabajos iguales. Esto puede ser en hombre o puede ser en mujer. En otra dice el trato denigrante o abusivo de que sea objeto cualquier persona, minoría o grupo colectivo. Puede ser hombre o puede ser mujer, porque debemos recordar que la discriminación no solo se da, Rebeca, cuando vamos a un restaurante y no nos dejan entrar, o cuando nos expresamos mal de una persona. Se da en centros laborales, se da en el gobierno, lo mencionabas también tú, Rebeca, muy bien, muy apuntadamente. En el ámbito estatal, municipal, federal, las autoridades pueden estar ejerciendo actos discriminatorios y eso no solo en favor de las mujeres, yo creo que es mujeres y hombres. Bueno, yo escuchaba hace algún tiempo a unos muchachos que dicen que ellos eran empleados de un lavadero de autos y entonces que saliendo de su trabajo, pues igual voy a caer aquí, a lo mejor no iban tan bien arreglados, pero se fueron a esos lugares masivos donde se van, no sé, a tomar su cerveza, ¿ok? Y entonces ellos decían que el mesero los había discriminado porque no los atendió bien, o sea, porque los vio que no era el perfil quizá, que ellos esperaban. Podría ser la mala atención de un mesero, discriminación. Híjole, son preguntas muy buenas las que haces, Rebeca. Pues sí, yo creo que sí pudiera ser. Tendríamos que en ese caso hablar con el gerente, con el dueño, para que él pudiera tomar, porque también tenemos que entender, Rebeca, y tú lo decías también acertadamente, estamos viviendo una época en lo que todo nos ofende, cualquier cosa ya nos ofende, cualquier cosa pues sentimos que es ofensiva y tenemos que tener cuidado, pero no sabemos si al mesero le pasó algo, si tiene algún problema en casa. Muchas veces, me explico, a veces nosotros también somos muy groseros con los meseros, pero bueno, en el caso de lo que nos está diciendo, sí. Eran trabajadores, ajá, dice que trabajan de lavadero de autos y que salieron, sí, y quizás como los vieron no tan bien vestidos o bien arreglados, porque a veces sí pasa, abogado, que la gente o los meseros te atiende según te ven.
según te ven y tienen esa preferencia o esa discriminación de que aquella mesa le favorece o porque los ven de una clase más alta, lo atienden mejor y luego ven a uno que no es de ese estatus y no le atienden de la misma manera. Eso sí, pasa. Y sí, por supuesto que sí, Rebeca, en ese caso, así como lo estás planteando, por supuesto que sería discriminación. Mi recomendación sería en ese caso hablar con el propietario, con el capitán de meseros o lo que sea. ¿Por qué? Porque efectivamente para una acción posterior tendríamos que cerciorarnos que también ellos están participando de la misma actitud. Si no, pues ellos mismos podrían llamar atención a ese mesero que está incurriendo en esa falta. ¿Me explico? Pero sí es discriminación, por supuesto que sí. Dice, otro mensaje dice, excelente tema, en mi humilde opinión, en el caso que se planteó, no es discriminación, ya debe ser parte de nuestra higiene. De lo que hablamos allá, Sí. el jefe dio esas instrucciones porque hoy en día los jóvenes ya no se preocupan por estar presentables en sus trabajos y eso habla muy bien de una empresa. Sí, es correcto. Hay cosas sí que no son discriminación, pero la gente o los empleados lo lleva porque, obvio, sientes feo cuando alguien te dice, o sea, ve bien, debes de venir bien arreglado, cuida tu higiene bucal, o sea, que te bañes antes de venir, que no vengas oliendo a sudor, y obvio que cuando lo dice uno se siente mal que te hablen de esa verdad y pueden ellos pensar que es discriminación, pero es algo tan normal que uno como padre forma a los hijos y nuestros padres nos formaron de esa manera y nos hablaban fuerte de lo que es la limpieza, la higiene, el orden y no deberían de ofenderse, porque como ahora usted acaba de decir, a muchos todo nos ofende. Sí, tenemos que tener cuidado que no sea una apreciación únicamente subjetiva, ¿no? Tener mucho cuidado porque a veces... Y que como usted nos acaba de decir algo que yo aprendí aquí, no decirlo con odio, o sea, no el tono de, o sea, malvado chaparrito, así no creo que no lo voy a decir. Pero mire, abogado, o sea, Sí. todos, por ejemplo, por cariño, a mucha gente se le llamó negrita para acá, negra, y se le decía con cariño en la Sí. familia a alguien, negra, te estoy hablando y así, o gordito, no sé, pero ahora ya no se sabe cómo referirse a la persona, que no vaya a pensar pues que la estamos discriminando, Ofendiendo. aunque se le está hablando con cariño, o sea, ya ahora... Es no. correcto, ahorita aunque sea con cariño, Rebeca, tenemos que ya ir cambiando porque eso es lo que nos está obligando ya la ley. Lo importante de aquí con lo que nos queremos quedar es que aprendamos que la ley está sancionando Así es. esto y entonces nosotros tratar pues, o sea, de ir cambiando hasta el vocabulario para no meternos en un problema legal. Así es, Rebeca. Y decías, el artículo 5 dice, ¿qué no se considera conducta discriminatoria? ¿Qué es lo que no es conducta discriminatoria? Acciones legislativas, educativas o políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover igualdad de oportunidades. Cuando el Estado, por ejemplo, promueve algunos programas en beneficio de gente, de personas con discapacidad, por ejemplo, pues nosotros que sin discapacidad no se podrían considerar discriminadas. Distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para determinada actividad. O sea, yo no puedo pretender que la NASA me contrate a mí como astronauta porque si no me está discriminando. Cuando hay conocimientos especializados, pues yo no puedo considerarme que me están discriminando. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y público en general. O sea, yo puedo ir a Seguro Social, oye, me tienes que atender si no me estás discriminando. No, porque pues está distinguido, eso no se considera ¿cómo se llama? Discriminación. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación. Oye, me estás haciendo un examen y yo saqué 5 y no me quieres pasar, y el que sacó 10, pues sí lo quieres pasar, me estás discriminando. Y así hay diversas, Rebeca.
O como anteriormente cuando veíamos en la escuela, y no sé si a usted le tocó, pero nosotros cuando pasamos las maestras, o sea, había discriminación total. Las maestras tenían cierta preferencia por el niño güerito y el niño sí, y al morenito y al que venía mal vestido, no se le hacía cariñito y no se le hablaba bonito. Yo quiero ir cerrando ya con una frase que nuestros antepasados decían, al menos mi papá. Mi papá decía algo. Yo me acuerdo que mi mamá cuando iba al banco le decía, tienes que arreglarte bien, ir al banco presentable, porque pues al banco en aquel entonces iban los ricos, los que tenían dinero, los que tenían inversiones. Y entonces mi papá decía una frase y le decía a mi mamá, vieja, donde pasa un rico, pasa un pobre. O sea, el mismo camino por donde pasa el rico, paso yo. O sea, no tienes que esmerarte tanto porque yo vaya bien o que yo vaya bien vestido. O sea, el servidor, a como me tiene que atender a mí, tiene que atender bien al que tiene dinero. Yo siempre me quedé con eso y yo siempre he aplicado eso. O sea, yo como atiendo a un rubio blanco, atiendo al campesino, tuve negocios y yo siempre a mis empleadas le decía, jamás pienses que el que viene con un morralito o con no te va a comprar. O sea, no es así la vida. A veces te vas a sorprender que el que viene, tú lo ves bien vestido, te va a comprar una cosita, y a ese que tú has dicho, ay, no trae, te va a comprar más. Y lo he comprobado en la vida que así es. Así que a todo hay que tratarlos con dignidad, con respeto, con amor, y no hay mejor uno que otro. Somos iguales ante Dios y por lo tanto tenemos el mismo derecho todos, abogado. Así es, Rebeca. Pues también nos quisiéramos despedir con un proverbio que es el proverbio 16-18. Dice, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos consideremos iguales todos, Rebeca. Podemos tener mejores oportunidades unos que otros, pero eso no nos hace diferentes a los demás. Tengan un excelente día. Sí, yo creo que es sumamente importante este tema y lo que acabamos de ver, identificar qué cosas son discriminación y qué cosas no son discriminación, porque para poder erradicar estas prácticas discriminatorias, para empezar es una tarea en conjunto que requiere de voluntad de todas las personas, y es importante que cada individuo podamos reconocer en qué actos de discriminación estamos entrando nosotros, porque creo que muchas veces estamos muy prestos para señalar a las personas, para juzgar, para discriminar a otras personas, cuando nosotros debemos primero reflexionar y hacer un análisis interno de cómo estamos nosotros internamente y cómo nosotros juzgamos antes de ponernos a pensar, me están discriminando a mí, ¿no? Entonces, primeramente les invito a todos que hagan una reflexión, un análisis interno con lo que acabamos de platicar, con lo que acabamos de escuchar, y analicemos primero qué hay internamente en nosotros y qué estamos haciendo nosotros, porque es algo que debe de ser en conjunto para que podamos llegar a un punto en el que pues estas cuestiones de discriminación y de juzgar a otras personas y todos estos estereotipos y prejuicios pues acaben en algún momento. Amén. Qué hermoso lo has dicho, Fer, reflexionar y ver lo que hay dentro de nosotros, hermoso. Quédense con eso. Gracias por habernos sintonizado, gracias por permitir que este es el día a través de Vida Nueva, la radio de la familia, llegue hasta ahí, hasta sus hogares. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.